Qué rico que esta tarde y noche de martes se den la oportunidad de estar con Dayana Costa y Rod Fuentes. Muy buenas noches a las personas que se están conectando, a Gilberto, a Marlene, a Fabiola, encuentro a Sandra, a Luis. Regularmente este taller duraría más o menos unas 4 horas, entonces traté de condensarlo, digamos que de una manera muy óptima, y precisamente por eso nos acompaña esta noche el doctor Rod Fuentes, que ahorita pues, les quiero presentar mucho más quién es y ahondar sobre pues quién ha sido, pero mejor que se presente él, ¿cierto? Pero sobre todo en la intención y el objetivo principal de este taller es reconocer y entender la emoción como parte fundamental de nuestro cuerpo y de nuestra vida y asimismo de nuestro entorno. Entonces a todos y cada uno de los que se están tomando este tiempo para estar con nosotros, mil y mil gracias. Y bueno, quiero presentarles al doctor Rod Fuentes. Yo tuve la oportunidad de conocerlo el año pasado, la dicha, la fortuna, porque pues ya siento que es una persona muy cercana a mí, siento que ya es un amigo más, y él me dio la oportunidad de trabajar con él en la primera cumbre internacional de programación neurolingüística que desarrollé el año pasado. Él fue uno de nuestros ponentes, entonces Dios me dio la oportunidad y el universo de conocerle el año pasado, de aprender muchísimo de él. O sea, yo creo que, o sea, para entender y más o menos abarcar todo el conocimiento que tiene el doctor Fuentes, pues se necesita mucho tiempo, pero tiene una manera tan especial de transmitir este conocimiento y por eso quise que fuese el invitado de honor esta noche. Así que los dejo un momentito con el doctor Rod para que se presente, porque quiero que se presente y que les cuente qué ha hecho o por qué es tan importante en esta rama y por qué hoy está con nosotros también apoyándonos en estos conocimientos acerca de la inteligencia emocional. Muchas gracias, Dayana. Bueno, yo le doy las gracias a Dayana que me hizo esta invitación para acompañarla en este taller que ella organizó para la inteligencia emocional. Y simplemente, aquellos que no me conocen, yo partí mis estudios del ser humano, más bien del ser humano, hace mucho tiempo, cuando era niño. En realidad se inició esta inquietud de conocer quiénes somos de verdad, quién es el ser humano. Y bueno, me titulé en la Universidad de Chile como cirujano dentista y después cirujano maxilofacial, pero no estaba muy contento con solo poder ayudar a la gente desde la perspectiva del plano físico. Y antes de eso, por toda esta inquietud, pude conectar con personas que tenían mucho conocimiento y sabiduría desde pequeño. Después de eso, después me titulaba, me fui a los Estados Unidos durante hace 20 años, buscando justamente encontrar a lo mejor de lo mejor, que me enseñara qué era el ser humano y cómo estábamos compuestos y por qué en la medicina no lográbamos tener los resultados que queríamos. Por ejemplo, un postoperatorio, ahí el doctor Gilberto puede dar testimonio, que hay personas que pueden estar bien físicamente, pero cuando uno los opera o tiene alguna intervención, no dan un buen postoperatorio y se complican sin tener causas físicas reales. Pero nadie podía explicarme eso en la universidad, así que fui buscando y por ahí fui conociendo grandes personajes que el día de hoy con algunos de ellos todavía me vinculo, como el doctor Ron Dalrymple, después voy a hablar un poco, que él desarrolló todo un campo de la psicología cuántica, el único doctor en psicología cuántica en los Estados Unidos y también miembro de la NASA. Él trabajó en la NASA muchos años. Y ahí fui aprendiendo, me presentó el doctor Richard Bandler, que es el creador de la PNL. El doctor Bandler me orientó con varios hipnoanalistas y empecé a estudiar el ser humano hasta llegar a entenderlo. Después de haber estudiado tantos años me di cuenta que si había luz en estos temas, había mucha oscuridad también. Y que aquellos que se presentaban, o que yo llegué a conocer como grandes maestros, también tenían bastantes falencias en el conocimiento, porque el conocimiento del ser humano es infinito. Entonces cada día me intereso más por conocer más profundamente cómo funcionamos, cómo somos, y creo que mi propia curiosidad y mi propio interés tan profundo me llevó a comprender cosas que
que otras personas no han comprendido. Y mi objetivo en realidad es entregar esa información, aclarar muchas ideas falsas que andan dando vueltas sobre coaching, PNL, hipnosis. Y todas esas cosas han permitido que la gente que yo formo, mis alumnos, mi escuela, es una escuela bastante diferente en el sentido que estamos siempre cuestionando la información que nos han entregado para llegar a la verdad profunda. Y mi objetivo es acercarnos, hacer un acercamiento lo mayor posible a esta verdad profunda, porque el ser humano es maravilloso, el ser humano es un universo increíble, y cuando creemos que lo conocemos, nos falta todavía muchísimo más por entender. Simplemente decirles que mi objetivo es ayudar a la gente al máximo a transmitir lo que yo he aprendido durante tanto tiempo. Nada más. Excelente, Rod, muchísimas gracias. Muy bien. ¿Quién sabía que nosotros, digamos que nuestro cerebro está dividido en 3? ¿Sabían que teníamos un cerebro reptiliano que es muy antiguo desde pues, nuestro proceso de evolución, un cerebro límbico que es mucho más de mamíferos y un cerebro racional que es casi que nuestro cerebro nuevo, que es el neocórtex, que es el CIO de nuestra vida? ¿Lo conocían? Díganme sí o no. ¿Qué sabían de ello? Porque finalmente, si yo comprendo esto, sé por qué a veces, o podría entender más fácilmente, por qué a veces reaccionamos como reaccionamos, ¿cierto? ¿En qué momentos se está involucrando uno de estos cerebros en mi respuesta frente a un estímulo? Y para ello yo sí quiero que el doctor Rod, que es durísimo en esta materia, nos cuente un poco de cómo funciona este proceso, ¿cierto? Y cómo es que nosotros hoy, ¿sí? De una u otra manera ante un estímulo reaccionamos. Justamente al observar este esquema de los 3 cerebros, uno ve claramente cómo estas estructuras se fueron desarrollando con la evolución. ¿Ya? El ser humano primitivo, supuestamente, porque igual hay varias dudas al respecto de este tema de la evolución en sí. Supuestamente solamente vivía en base a instintos y a reacciones instintivas frente al mundo. Pero a medida que se fue presentando la necesidad, ¿cierto? Y aquí hay un punto muy importante de entender, que lo que es físico es solamente la manifestación de lo no físico. Es interesante observar de que Darwin, que era realmente un naturalista y era una persona muy materialista, haya podido entender un principio tan filosófico como ese. Es decir, que cuando hay una necesidad, aparece un órgano. Cuando hay una necesidad o cuando hay algo que es conceptual, por decirlo de alguna manera, como la necesidad de evolucionar o la evolución misma, llevó a generar estos órganos ya en nosotros. Y que el hecho de que estén estos órganos allí, estas estructuras encefálicas, significa que nosotros hemos pasado por un proceso evolutivo bastante importante a través de las edades. Y que si tenemos estas estructuras, quiere decir que hemos alcanzado un pináculo dentro de la evolución, pero que estamos en un momento en que esa evolución tiene que ir más allá todavía. ¿Ya? Porque esto estamos viendo un ser humano corriente, un ser humano normal, como el que llegó hasta la época de hoy, ¿cierto? Cualquiera de nuestros conciudadanos. Pero hay un llamado todavía más allá a esta evolución, donde el córtex frontal, ¿cierto? Ya viene a ser como el escalón hacia un logro más alto, ya que es lo que hablaba el doctor Alberto Ortiz cuando mencionaba de que el ser humano está llamado a una evolución más alta. Pero sí debemos entender que existen, porque de otra manera no nos vamos a poder comprender bien, ¿ya? Y justamente en las emociones uno mismo ve que, como todo lo físico, simplemente es una expresión o manifestación de lo no físico. Una necesidad fue desarrollando estas estructuras internas para que el ser humano fuera evolucionando y fuera cada vez alcanzando un nivel más alto. El día de hoy probablemente se están desarrollando otros centros en nosotros que aún no han sido estudiados y que nos permiten, así como aquí Dayana nos muestra, ¿cierto?, esta estructura ya bastante conocida en el mundo anatómico, fisiológico o neurofisiológico, que hay otros centros que aún la neurofisiología no entiende, pero que se están desarrollando en un ser humano que está en evolución. Así que es muy interesante ver cómo esto que se ve tan estático, ¿cierto?, tuvo todo un proceso de desarrollo.
Y uno de los temas justamente estudiar la inteligencia emocional y estudiar las emociones es justamente empezar a dar ese salto cuántico, de ir más allá de lo que somos el día de hoy. ¿Ya? Así que eso es lo que puedo decir, no quiero entrar en detalle anatómico, ¿no? Porque sería muy aburrido. El doctor también podría explicar muchas cosas también, pero sería cansado para usted empezar a hablar de la anatomía. Pero sí, yo quiero hacer ese alcance al observar ese diagrama tan interesante que nos trae Dayana aquí para mostrarnos cómo somos el día de hoy. Pero el ser humano es un ser en evolución. Completamente, y lo que tú dices es muy cierto. Digamos que ya las respuestas se quedan mucho más, o se quedan muy cortas frente a la evolución que tenemos, porque como tenemos tanta memoria emocional, ¿sí? Nuestras reacciones se están quedando cortas frente a nuestra evolución, y casi que estamos viviendo procesos repetidos viejos, como si estuviésemos viendo unas fotos viejas, ¿sí? Y necesitamos dar ese salto. Pero en el momento en que lo comprendemos fundamentalmente cuál es esa emoción, antes imposible, porque o la alejo, o se me olvida, o la quiero omitir, ¿cierto? Entonces en el momento en que no convivo con ella, pues finalmente no puedo llegar a tener esa evolución y ese salto. Y como decía el doctor Roth, digamos que hemos trabajado, ¿sí?, durante el tiempo unas premisas muy básicas de cómo esas emociones se experimentan o cómo se salen, ¿sí?, se muestran en nuestro cuerpo. Y ahorita más adelante vamos a ver que no solamente ya en esta evolución las emociones hacen parte de una memoria que está ahí como tocada, ¿sí? Si yo me toco acá, yo ya sé que se siente el tocar la piel, sino que ya va mucho más allá, y es a la construcción de mi realidad, que es el objetivo principal de este taller, a pensar qué estoy sintiendo y qué estoy viviendo. Este sea el momento ideal, ¿sí?, para ponernos en paz con esas emociones que experimentamos. Cuando las emociones se vuelven tóxicas, cuando llegan a desbordarse. Y aquí sí quiero que sea Rod el que me ayude, que si llegan a un punto de extremo, que si llegan al otro lado, ¿sí?, es cuando se vuelven tóxicas. De por sí las emociones son emociones, y vuelvo y les digo, autoconocimiento, ni son ni buenas ni son malas. Pero cuando yo ya las llevo a un nivel 10 o un nivel Dios, es cuando ya definitivamente tienen un efecto negativo en mí y en mi entorno. Rod, todo tuyo. Retomando un poco la idea de que lo físico es una manifestación de lo que no vemos, las emociones, por ejemplo, son cosas que no vemos, simplemente las sentimos, ¿ya? Y cuando tú observas, por ejemplo, en la naturaleza, a veces uno ve una roca grande que ha sido desplazada por el viento. El viento no lo vemos, podemos ver las manifestaciones del viento, podemos ver ramas quebradas, podemos ver incluso que una casa se destruye, pero el viento no se ve porque no es perceptible a los ojos, se puede sentir, se puede escuchar, no se puede ver, es invisible, solo la manifestación de él. Entonces, nuestras emociones y pensamientos son parecidos a esto, ¿ya? Nuestro cuerpo es una expresión de lo que nos vemos, de nuestras emociones y pensamientos, igual que el viento que movió esa roca, pero lo mueve. O sea, no porque no veamos, no tiene un tremendo poder. Entonces, podríamos decir que la emoción, en realidad, solo la podemos sentir. Entonces, es una sensación corporal, pero que está sustentada en un juicio, o en una creencia, o en un valor. ¿Ya? Hay un juicio detrás, hay un pensamiento detrás de la emoción. Entonces, podemos saber de que son químicas, porque esto ya se descubrió desde el año 20, cuando el doctor Walter Cannon, en la Universidad de Harvard, un neurofisiólogo, encontró y se encontró con la famosa respuesta de flight or fight, ¿cierto?, de huye o pelea. Y después empezó en los años 70, cuando ya se descubre la psiconeuroinmunología, los doctores Glasser en Ohio, de que habían problemas en las personas químicos. Por ejemplo, los estudiantes cuando tenían que dar exámenes, o los contadores, los empresarios cuando tenían que pagar los impuestos, subía el colesterol en la sangre, ¿cierto?, y se producía una inmunodepresión. Entonces, las emociones son igual que el viento y los pensamientos, no los vemos, pero pueden mover una roca, es decir, pueden generar un cambio absolutamente dramático en nuestro ser, incluso en nuestro propio cuerpo físico, verse alterado
por estas emociones, hasta en nuestros rasgos físicos, en nuestras huellas que dejan en el rostro, en la forma de caminar, en la forma de movernos, en la forma de vivir y en nuestras enfermedades. Entonces, un amigo mío, el doctor Ron Dalrymple, que desarrolló toda su teoría de la psicología del campo cuántico, fue mucho más allá, porque hasta el año 70, el año 70-80, ya donde se habla de la psiconeuroinmunología, de que nuestras emociones, aunque no las vemos, son cosas completamente concretas en nuestro cuerpo físico, pero las emociones están respaldadas por un pensamiento siempre. Nunca una emoción no tiene un pensamiento que la respalde, y eso es sumamente importante, y a eso quiero llegar donde tú me estás pidiendo que aporte, voy para allá. El doctor Ron Dalrymple, que es un amigo mío, que estamos en este momento trabajando en unos proyectos en Estados Unidos, él trabajó en la NASA mucho tiempo como matemático, pero luego hizo su doctorado en psicología en la Universidad de Miami, que es una muy buena universidad. Hizo su doctorado justamente en 12 axiomas que plantean que la emoción no es solamente algo que genera un cambio químico, sino que la emoción y el pensamiento en sí son ondas de tipo Fourier. ¿Sí? Son ondas que se desplazan en el espacio. Las emociones y los pensamientos, como el viento, ¿te fijas? No las vemos, pero están allí, están generando cambios. Y él fue más allá, ya no solamente la emoción tiene la particularidad de producir un cambio químico, que eso es evidente, sino que además puede alterar las partículas subatómicas de nuestro cuerpo. Y no solo nuestro cuerpo, también del entorno. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver esto, y que el conjunto, y uno de los axiomas, que yo lo he venido traduciendo, estos axiomas uno por uno, ya Gilberto que está ahí sabe, me está esperando que traduzca el 3, está pendiente, ya son 12. Ha sido un largo trabajo, el trabajo de vida del doctor Ron Dalrymple, que esto lo comenzó en el año 60 en la NASA, y lo terminó en el año 94, y ahora lo está promoviendo en los Estados Unidos a través de películas y un montón de otras cosas. Bueno, esta cantidad de ondas Fourier, que son nuestros pensamientos y emociones a nivel inconsciente, forman un molde, una verdadera estructura, que es lo que hace que materialice nuestra vida. No solo nuestra salud, no solo nuestra química, también cosas que son convenientes o inconvenientes para nosotros, nuestro propio estado de salud, y no solo eso, también lo que pasa con los demás. Bueno, si tenemos este fundamento teórico que acabo de plantear, ¿ya? Y nosotros pensamos que la emoción que no vemos, como el calor o como un viento, por ejemplo. Si yo pongo en mi casa un calefactor, ¿ya? Y empieza a aumentar el calor, ¿qué hago yo con ese calefactor? Para que no me ahogue con el calor, porque ya se está aumentando mucho el calor. ¿Qué es lo que haría cualquiera? ¿Quién me puede responder? La respuesta, dime tú, Dariana, ¿qué harías tú? Apagamos, la respuesta lógica sería, ¿qué harías tú? Es como el calorcito que siento ahorita. Claro, o lo apagas, ¿cierto? O lo apagas, ¿cierto? Pero la gente no hace eso con las emociones. Las emociones primero las tratan de ignorar. Entonces, la emoción, igual que el viento o el calor, no se ve, pero tiene un efecto físico. Entonces, si yo a la emoción le ignoro, lo que mucha gente hace, por ejemplo, los ingleses, ellos tratan de no sentir la emoción, o de luchar contra ella. ¿Qué hago yo si tengo calor? Empiezo a luchar, abro una ventana y le pongo un ventilador al calefactor. Es ridículo, ¿cierto? Lo tengo que apagar. Pero ¿qué hace la gente? Hace eso. Y tratan de apagarla, tratan de anularla, o tratan de ignorarla. Hay que apagar el calefactor. ¿Y cómo apagamos el calefactor de nuestra emoción? Si entendemos que la emoción es algo no físico, como el viento y como el calor, que no lo vemos, pero que se manifiesta físicamente, podemos ver de que la emoción en realidad está respaldada por un pensamiento, y que la emoción es un mensaje. No es más que un mensaje que nos llega de una central de información que es nuestro subconsciente. Entonces, cuando llega este mensaje, no hay que ignorarlo, no hay que luchar contra él. Hay que pensar siempre que la emoción siempre está respaldada por un juicio o un pensamiento. Entonces tenemos que ir al motor de la emoción, así como cuando vamos al ventilador o al calefactor lo vamos a apagar, apaguemos el que genera el calor, el pensamiento. ¿Y cómo apagamos ese pensamiento? Escuchándolo. ¿Ya?
Si tú analizas, la mayoría de los programas de control de emoción van a anular la emoción, van a luchar contra ella, y algunos incluso a ignorarla, o algunos incluso como aumentarla para que reviente. Eso no va a pasar, es como darle más calor al calefactor. No se va a acabar el calor, va a aumentar. O sea, acostumbrar a tener un calor más grande. Entonces, lo que hay que hacer, siempre pensar que la emoción es un pensamiento, es un mensaje de nuestra mente subconsciente. Entonces, y si es un mensaje, ¿qué pasa con un mensaje? Si alguien te quiere entregar un mensaje a ti, desde la central de mensajes que están en tu subconsciente, esos mensajes pueden ser sido puestos por otras personas también, ¿verdad? O pueden ser puestos por ti en el pasado. Entonces, si el mensajero viene y te quiere entregar un mensaje, si tú le cierras la puerta, lo ignoras, ¿qué hace el mensajero? Golpea más fuerte. Y si tú lo ignoras y te pones un par de audífonos para no escucharlo y pones música a todo volumen, el mensajero te va a botar la puerta. Y ahí es donde se desbordan las emociones. Porque la gente las ignora y porque la gente las trata de luchar contra ellas. Y la respuesta no es esa, es apagar el calefactor. ¿Cómo apagamos el calefactor? Escuchemos el mensaje que trae la emoción. Cuando tú escuchas el mensaje que trae la emoción, pasa algo mágico, se disuelve. Y esto lo hemos hecho repetidas veces en experiencias prácticas en los seminarios, con mis alumnos, lo hemos hecho muchas veces, lo he hecho conmigo mismo. Cuando tú empiezas a prestar atención, por ejemplo, hay rabia. Y les quiero enseñar un método antes que se vayan, que el que me dijo Dayan que les enseñara, que es cómo usar esto en la práctica. Es un método que no van a encontrar en ninguna otra parte, se lo aseguro, porque yo busqué un método eficaz y te puedo nombrar unos 20 métodos, desde la hipnosis, PNL, pero no hay ninguno tan eficaz como este que encontramos, que es escuchar el mensaje. Cuando tú escuchas el mensaje se apaga el calefactor, porque ya no tiene ningún sentido, el mensajero te entregó el mensaje. ¿Qué hace el mensajero si tú recibes el mensaje? Se va. Ya te lo entregó, ya cumplió su objetivo. La emoción, el objetivo es darte un mensaje. Y si tú no lo escuchas, te va a golpear más fuerte. Y si tú no lo escuchas, te lo derriba. Y ahí vienen las emociones que dice Dayana, ¿cierto? Fuera del control. Pero porque estamos usando un enfoque inadecuado. Ya, adelante voy a enseñar ese método para que lo tengan y se lo lleven como regalo, que es un regalo increíble. Yo lo uso mucho en mi terapia, lo uso mucho con mis amigos. Donde puedo enseñarlo, lo enseño porque es apagar el calefactor. Eso lo... Y una última cosa antes para cerrar. Estos centros que estamos viendo, por ejemplo, el centro reptiliano, el cerebro reptiliano, el cerebro límbico, la amígdala, el neocórtex, no son los generadores, en realidad, cuando hemos estudiado esto y lo hemos analizado con el doctor Ron Darrenple, no son los generadores de estas ondas Fourier, estas ondas de energía, que tienen frecuencias, ¿ya? Sino que hay una central que es la mente, y la mente no está en el cuerpo físico. Entonces estos centros, el cerebro reptiliano, el cerebro límbico, el neocórtex, son como una radio que recibe la transmisión desde una central, donde está el locutor, está el transmisor, pero es un receptor, no se está generando allí se está recibiendo la información. Entonces, cuando uno la recibe y uno escucha el mensaje, ese centro inmediatamente se adormece y se tranquiliza también. Eso es lo que te puedo señalar. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias, Rod.